Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos la bendición nuevamente de conectarnos, de poder estar en contacto por este medio y gracias a nuestro Señor tenemos la bendición de estar bien en medio de estas circunstancias que seguimos viviendo. Es por ese motivo que les quiero invitar a inclinar sus rostros un momento para alabar a nuestro Señor, darle gracias y dar comienzo con este servicio. Gloria sea a nuestro Señor. Padre Santo, bendito sea, Señor, bendito sea tu santo nombre, bendito seas tú por quien eres y cómo eres, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por tu misericordia hacia nosotros. Durante esta semana tú nos has guardado de muchas cosas que pudieran habernos afectado gravemente, pero sabemos, Señor, que tú has intervenido porque nos amas como hijos tuyos, que por promesa nos has hecho, Señor, nos has salvado, nos has dado vida eterna y no podemos, Señor, de ninguna manera devolver ese favor hacia ti, de ninguna forma, Señor. Sería posible para nosotros hacerlo porque todo lo que tenemos es tuyo, te pertenecemos ahora, Señor. Nuestra vida fue comprada de una manera muy especial. Te damos gracias, Padre, porque en esta noche podemos, Señor, tener este servicio que como acostumbramos cada semana, podemos hacer a través de estos medios, a través de estas redes que, Señor, tú has permitido nos sirvan de instrumento para poder llevar tu palabra en medio de estas circunstancias que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a que lo que será expuesto más adelante pueda ser aprovechado, pueda ser, Señor, tomado para dentro de nosotros, para que forme parte de nuestras vidas, de nuestro ser. Que sea, Señor, algo que nos edifique, que nos llene, que nos nutra, Señor. Permite que tu palabra pueda servir, Señor, para que otros te conozcan. El mensaje, Señor, puede ser compartido ahora de diferentes maneras. Sabemos, Señor, que muchos están al pendiente por diferentes motivos de estas transmisiones, Señor. Esperamos, Señor, que puedan ser de bendición, Señor, todas las palabras que sean expuestas. Bendice, Señor, a nuestro hermano que ministrará más adelante, que él pueda, Señor, ser lleno de sabiduría, que él pueda, Señor, aprovechar lo que le has dado, ese conocimiento que está en él, para que pueda, Padre Santo, aplicarlo adecuadamente en esta noche. Que sea tu Espíritu el que nos guíe, es lo que pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté acompañándonos en todo momento. Bendito Padre, muchas gracias por escucharnos. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús pedimos todo, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios, hermanos. En esta tarde, en esta noche ya, les quiero invitar a buscar en sus Sagradas Escrituras el Salmo número 91. Después de este salmo estaré cantando un himno y dejaré lugar a nuestro hermano que trae la palabra. Gloria sea a nuestro Señor. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti,
que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué hermosa promesa, aleluya. Qué hermoso es lo que el Señor nos hace ver, cómo es que a sus hijos el Señor siempre los guarda en medio de cualquier circunstancia. Podemos confiar en Él como hijos suyos, como Padre que es de nosotros, confiar claramente, ciegamente en Él, porque Él es fiel. Su palabra nos lo puede mostrar a cada momento. Así, hermanos, les quiero invitar a buscar en sus seminarios de las sendas antiguas el himno 326. Y como les decía, después de este himno estaré dejando lugar a nuestro hermano, el ministro Abner, que nos trae la palabra en esta noche. Gloria a nuestro Dios. No tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. De toda ley nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará. Amigos, dejármelo pueden también, Jesús siempre me sostendrá. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor. En toda lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. El Dios que aún viste el lirio aquí, sustenta también al gorrión. Jamás puede desampararme a mí, su hijo soy por adopción. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor. En toda lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Un día vendrá otra vez el Señor, al cielo Él nos llevará. Allí cesarán el afán y temor y Dios todo dominará. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor. En toda lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Gloria a nuestro Señor. En verdad Él es fiel y siempre nos va a guardar de todo peligro. Pero en nosotros está, hermanos, también el seguir sus mandamientos y ser fieles a su palabra, si es que esto es lo que queremos para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Así, hermanos, dejo el lugar a nuestro hermano, el ministro Abner Sip, que nos trae la palabra en esta hermosa noche. Gloria sea a nuestro Señor.
Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Es una bendición una vez más para mí poder participar de nuestros servicios de los sábados y compartir con ustedes el consejo de la palabra del Señor. Eh, la semana pasada, el sábado anterior, consideramos un tema que llevaba por título Ética matrimonial. Hoy vamos a considerar un tema muy similar que lleva por título Ética familiar. Amén. Y voy a invitarle a que usted me acompañe en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. Colosenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. Y vamos a dar lectura de manera unida a la palabra de nuestro Dios y posteriormente de haber dado lectura vamos a estar unos momentos en oración para pedirle al Señor que sea Él quien nos hable y ministre a nuestras vidas en esta hermosa noche. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios en Colosenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos ahora. Señor, te damos muchas gracias en esta hermosa noche. Gracias por tu fidelidad en nuestras vidas, Señor, durante la semana que ha transcurrido de trabajo en la cual, Señor, tú nos has guardado, nos has dado tus bendiciones, la fortaleza para cumplir, Señor, con todas nuestras labores y aún así, Señor, aprovechar de la mejor manera el tiempo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por los cuidados que siempre tienes para cada uno de nosotros. Y en este tiempo, Señor, que hemos de considerar el consejo de tu palabra, yo te ruego, Señor, que cada hermano, que cada hermana lo tome, Señor, con sabiduría, con temor y temblor, porque es necesario que nosotros nos edifiquemos en tu palabra, Señor, para que un árbol lleve fruto y pueda ser agradable, Señor. Primero debe nutrirse, primero debe edificarse, Señor. Siempre he creído que el rebaño ha de crecer cuando llegue una etapa madura, Señor, para que se reproduzca. Y es necesario que nosotros también como creyentes, sobre todo, Señor, los que llevamos años en tu camino, crezcamos y realmente dejemos que tu palabra nos enseñe y nos ministre para que también, Señor, de tu mano podamos traer nuevos vástagos y frutos a tu viña, Señor. Ayúdanos y háblanos a través de tu bendita palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien. Hay algo, hermanos, que quiero dejar como una verdad central acerca de este tema que lleva por título, lo repito una vez más, ética familiar. Y esta verdad es que el hogar es una institución divina, por lo que en la palabra se ofrecen principios que aseguran su integridad. Los hijos tienen el deber de mostrar obediencia a los padres y estos han de aplicar una disciplina basada en el amor y en el respeto. John Newton, el famoso predicador inglés y autor del canto Sublime Gracia, decía con respecto a la relación entre él y su padre: yo sabía que mi padre me quería, pero parecía que no quería que yo lo supiera. Martín Lutero, narra que toda su vida tuvo problemas para dirigirse a Dios llamándole Padre Nuestro, por la severidad con la que su padre se había conducido con él toda su vida. La base de toda familia saludable es la relación matrimonial, pero después de esta, la misma debe trascender a la relación filial. La sana relación matrimonial se debe manifestar después en una sana relación familiar. Quiero, hermanos, que consideremos 3 puntos en esta hermosa noche. Y qué importante es hablar de la familia. Porque no solo como ministros, sino como creyentes, uno de nuestros principales
ministerios es nuestra familia. A veces muchos tratamos de ser luz en la calle y nos olvidamos que dentro, hermanos, también es importante velar, orar, procurar y cultivar la salvación también de los hijos y los padres de la familia. A veces tratamos de evangelizar al vecino y evangelizar a los amigos, y no es que esto esté mal, pero olvidamos que tenemos también una responsabilidad ética, cristiana, en nuestro hogar, que es llevar a los hijos, a la familia, a los pies de Cristo. Al final, amados hermanos, un día Cristo les ha de llamar y nos ha de llamar a su presencia para pedirnos cuentas. ¿Y qué cuentas daremos al Señor? Qué importante es hablar acerca de la familia, y creo que podemos todos coincidir con que la semana pasada tuvimos un tema bastante hermoso que nos habla acerca de los principios del matrimonio, que aunque a veces es algo que sabemos, qué difícil es ponerlo en la práctica, hermanos. Y vamos a continuar en parte un poquito de ese tema y vamos a notar una cierta similitud, sobre todo con el primer punto, que dice obligación mutua. En el tema anterior, hermanos, enfatizamos que la ética cristiana se basa en la obligación mutua, es decir, que no discrimina dando solo a una parte responsabilidades y a la otra privilegios, sino que todos tienen compromisos y deberes. Tal como lo aprendimos en el tema anterior, la ética en el matrimonio, aquí las responsabilidades son para ambas partes, hablando de los padres y también de los hijos. Qué importante, hermanos, es que los roles en la familia estén bien definidos. Y no hablamos, hermanos, solamente de una costumbre, no hablamos solamente de una idea, de una estructura, sino también de lo importante, hermanos, que es que los hijos y los padres sepan muy bien quiénes son cada uno y qué rol desempeñan dentro del hogar. Ningún hijo debe pasar por encima de los padres y ningún padre debe menospreciar a sus hijos. Y también, tampoco, permitir que la autoridad como padre haga a un lado los derechos que los hijos tienen y tenemos de igual manera. Es importante que sepamos que la obligación, así como hablamos la semana pasada acerca del matrimonio, también es mutua. Es decir, que así como la esposa y el esposo tienen responsabilidades, deberes y privilegios, también los hijos, también los padres tienen responsabilidades, deberes y privilegios que en cada familia, de igual manera, se manifiestan de múltiples maneras. Lo segundo que me gustaría que consideremos, hermanos, en esta noche es el papel de los hijos. El apóstol Pablo comienza las instrucciones de las relaciones familiares dirigiéndose a los hijos en el versículo 20. Y si antes la instrucción a la esposa era de la sumisión, ahora la instrucción para los hijos es la obediencia. En todas las épocas, las familias se han mantenido unidas con base en estos dos sencillos principios, y quiero recalcarlos en esta hermosa noche: la autoridad y la obediencia. El apóstol los hace resaltar en una forma única. Una de las características de la apostasía que Pablo señala que vendría en los postreros días, y por lo cual estos se convertirían en tiempos peligrosos, es que habría hijos desobedientes a los padres, y Pablo lo menciona en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 2, en donde el apóstol resaltaba allí que obedecer es agradable delante del Señor, y lo que agrada a Dios deriva en una bendición de parte de Él. Así lo expresa el proverbista
en sus sentencias cuando dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Las palabras del apóstol Pablo, hermanos, en esta exhortación reflejan el mismo espíritu que el del sagrado mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. O como lo expresa el apóstol Pablo en Efesios: para que te vaya bien. Esta instrucción incluye entonces una bendición de parte del Creador para quien la cumple. El honor a los padres es reflejo de una vida que honra también a Dios, y por ello la preocupación principal de que el apóstol, porque se cumpliera con este mandato. Podemos decir que obedecer a los padres es testimonio de la práctica de justicia en la vida de un creyente, y que por consecuencia se extenderá a todas las esferas de su vida. La obediencia a los padres es entonces una expresión de la aceptación de la autoridad divina delegada en ellos. Y por eso es que la obediencia a los padres agrada al Señor y es grandemente bendecida por Él. Y me refiero a los jóvenes y también hermanos, porque a pesar de que uno se case, no deja de ser hijo. Claro, cambian mucho las responsabilidades, los roles y la manera de interactuar con los padres cuando uno se casa. Pero hay, hermanos, principios que no cambian, a pesar del matrimonio. Y quiero referirme a los jóvenes, pero también en parte aludir a nuestros hermanos que aunque son casados no dejan de ser hijos. La obediencia y sumisión a nuestros padres es de vital importancia, hermanos. No únicamente fundamentada en el hecho de que aquel que obedece merece y recibe la bendición de Dios, sino de aquel que obedece por encima de la bendición que Dios ha prometido, honra al Señor a través de su obediencia. Y también, hermanos, esto es un principio básico y fundamental que pudiera hallar también cabida en el versículo donde dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y cómo puedes amar a Dios a quien no ves, si a tu prójimo a quien ves no le amas? Dios nos ha dado a los padres, hermanos, como una autoridad que ha sido impuesta de manera divina. Y cuando nosotros honramos a nuestros padres, también honramos a Dios por medio de esa obediencia. Porque Dios nos ha mandado a que nosotros los respetemos y los obedezcamos. Pero en un momento más vamos a entrar en detalles en cuanto a esto. El Señor, hermanos, nos ha mandado como hijos a ser obedientes. Pero yo me pregunto, ¿qué padre es digno de recibir obediencia? Porque si bien en el matrimonio la mujer debe manifestar sumisión, como el hombre autoridad, creo que la mujer únicamente debe someterse al esposo cuando éste está sometido realmente a Dios. Le debe respeto, sí, pero se ha de someter cuando el esposo manifieste realmente estar sometido a Dios, y este principio también aplica para los padres. Si los padres desean que los hijos les obedezcan, deben estar sometidos a Dios y poner, como dice nuestra primera doctrina fundamental, la palabra de Dios como nuestra única norma infalible de fe y conducta, que todo lo que creemos, practicamos y procuramos en nuestra vida esté debidamente filtrado por la palabra del Señor, y que como padres ustedes puedan dirigir a los hijos con sabiduría, hermanos. Porque al final el tiempo que usted invierta en la educación de sus hijos traerá frutos también a futuro, así como nosotros como hijos, si aprendemos a obedecer a nuestros padres, seremos bendecidos. Los padres que aprenden a educar a sus hijos, hermanos, recibirán paz con el paso de los años. Recibirán tranquilidad, y tanto lo dice la palabra del Señor en Proverbios: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendró sabio se gozará con él.
qué bendición, hermanos, hay en la educación. Y el lunes de esta semana que transcurrió, se festejaba un día a nivel nacional, no sé si mundial, el Día de la Madre, el 10 de mayo, donde muchos hermanos, muchos hijos se acuerdan de mamá y van a llevarle unas flores, un detalle, un regalo, un postre, algo. Pero durante todo el año se olvidan de ella, la tienen en rezago, no se acuerdan de hacerle una llamada, no saben de su estado de salud, no se preocupan si comen o no comen. Hermanos, no solo un día tenemos mamá. Mientras Dios le conceda vida, nosotros les debemos respeto, obediencia y sumisión. Y nuestra obediencia no debe basarse en la apariencia, únicamente en días festivos. Como hijos, parte de la obediencia al Señor y de la honra a nuestros padres también es la preocupación que manifestamos por ellos, por su estado de salud, por su condición también económica y por las situaciones que a ellos les rodean. A pesar de que usted se haya casado, no deja de ser hijo. Y aunque sus responsabilidades han cambiado, Dios nos ayuda, hermanos, a ser buenos hijos en todo tiempo. Solteros, casados, que Dios nos ayude a tener la sensibilidad y la cordura también de pensar y recordar que un día, si el Señor no ha venido, nosotros también seremos padres. Y que la palabra de Dios dice que no debemos engañarnos a nosotros mismos, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ten en cuenta, amado joven, amado hermano, que de la manera en que usted hoy trata a sus padres, muy probablemente sea la manera en que a futuro sus hijos le traten a usted. Quizás su padre fue terrible en años pasados. Quizás su padre o su madre no le dieron una educación digna o un trato digno, como usted podría pensar y decir. Pero si en esos años el Señor lo ha permitido que queden atrás, en el nombre de Jesús, perdone y permita que el Señor restaure su corazón y posteriormente también esas relaciones que son el fundamento, hermanos, de familias cristianas bien inducidas en el camino del Señor. Qué importante es el respeto y la obediencia a nuestros padres como hijos. Cumplamos nuestro papel como hijos de manera que agrademos al Señor, honrando a nuestros padres. Pero como tercer y último punto, también me gustaría hablar acerca del papel de los padres. Nunca faltan familias en las que uno de los padres se desentiende de la disciplina de los hijos. Existen casos, por ejemplo, en los que el padre, por ser el que trabaja la mayor parte del día, deja en manos de la madre la educación de los hijos. Pero la responsabilidad de disciplinar corresponde tanto al padre como a la madre. Y es a ambos a quien el apóstol Pablo se refiere en esta parte del versículo 21, dándoles la instrucción de que no exasperaran a los hijos. Y por este último término, a exasperar, es obvio que el consejo bíblico es que se emplee moderación y sabiduría en la disciplina de los hijos. Se ha entendido exasperar por tener el hábito persistente de regañar. Ante esto, la invitación del apóstol es a estimular. El ejercicio de la disciplina es esencial para la vida del hijo, pero junto con él está también la actitud de los padres que respetan la personalidad de su vástago y evitan por todos los medios conducirlo a una rebeldía interna por la imposición obligatoria de los mismos padres. La norma principal, hermanos, de orientación en la disciplina es la palabra de Dios. La Escritura dice en Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, y las atarás como una señal, en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos,
y les escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La primera condición para el correcto funcionamiento de una relación entre padres e hijos tiene que ver con lo que la Biblia habla a los padres en los versículos que antes he dado lectura. Y estas palabras estarán sobre tu corazón. Quienes estén gobernados por la Sagrada Escritura tendrán toda la autoridad, capacidad y actitud correcta para ejercer disciplina y educar la vida de sus hijos. Cuando el texto anterior añade, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, nos enseña la importancia que debe tener la Escritura en todos los ámbitos de la vida. Debe leerse repetidamente, memorizarse, ha de enseñarse en el hogar y deberán practicarse sus mandatos en todo tiempo. La primera gran demanda para una correcta disciplina es que sea establecida sobre los mandatos de la palabra y en obediencia total a ella. La amonestación de Pablo incluye su preocupación para que no se desalienten. Qué tremenda carga de responsabilidad en el ejercicio de una disciplina responsable. A veces, hermanos, miramos este fenómeno repetirse en múltiples familias cristianas. Padres cristianos, pero con hijos que no han sabido entregar su vida a Cristo. Y perdónenme ustedes, hermanos, pero nos excusamos siempre en el decir, el Señor sabe cuándo los va a salvar. ¿Acaso esto no fue algo que el Señor le dio como responsabilidad desde el momento en que usted los engendró? ¿Acaso esto, hermanos, no es algo que usted sabía desde el momento en que educaba a sus hijos? Y perdónenme que quizás suba un poquito el tono, pero da muchísimo enojo, hermanos, ver cómo se traen hijos al mundo como si fuera solamente un mandato el ir y procrear y llenar la tierra. Como si el tener hijos no trayera una responsabilidad muy grande, hermanos. Muy grande. Y así como hace un momento hablaba de la importancia de que nosotros como hijos nos sometamos a los padres en obediencia, quiero resaltar, hermanos, lo que la palabra de Dios dice, y estas palabras estarán sobre tu corazón. Y yo le pregunto a usted como padre en este servicio de varones que va dirigido a ustedes especialmente, hermanos, ¿cuántos realmente tienen la palabra del Señor marcada en su corazón? A veces, amados hermanos, nosotros queremos que los hijos nos respeten. Queremos que los hijos nos den honor cuando nosotros no hemos cimentado nuestra vida en la palabra de Dios. Cuando nosotros pasamos por alto la palabra de Dios y ni siquiera honramos a Dios. Queremos que los hijos aporten en el hogar y nosotros no diezmamos. Queremos que los hijos se preocupen por nuestra salud y nosotros nunca les enseñamos tales principios. Y aquí vuelvo al versículo, hermanos, donde dice, lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y no es que usted sea responsable a veces directamente de la rebeldía de los hijos, pero Pablo nos deja un claro consejo que es importante, hermanos, educar, pero educar con el ejemplo. Y si los hijos, a pesar de un buen ejemplo, se han hecho rebeldes, usted persevere en la palabra del Señor, usted procure ser fiel al Señor, ame al Señor, ore por sus hijos, que cuando Dios les jale las orejas, Padre de la gloria, ¿cómo ha de doler a los hijos cuando tenemos buenos padres? Y es que esto no nos da excusa como hijos de decir, yo tuve malos padres, por eso soy como soy. Porque la salvación es personal, amados hermanos, jóvenes. A pesar de la clase de padre o madre que te haya tocado en esta vida,
Creo que el mejor ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, en el Padre. Que Él lo ha dado todo por nosotros. Y a veces, si nos tocaron padres que no fueron precisamente los más sabios en dirigirnos, al menos nos enseñaron lo que no debemos hacer en la vida y en la educación de los hijos. Hermanos, si usted quiere un hogar bendecido, feliz, ame al Señor. Ame al Señor. No sabe cuánto se lastima a una familia, hermanos, cuando se juega con el pecado. Porque el pecado le lleva más allá de lo que usted quiere ir. Porque el pecado le retiene más tiempo del que quiere estar y el pecado le va a costar más de lo que quiere pagar, hermanos. Me ha tocado orar por tantos jóvenes que llevan heridas en su corazón, muy grandes, hermanos, por cosas que los padres a veces no han sabido ser humildes y buscar una reconciliación con los hijos. Cristo no quiere esto para nuestras familias, hermanos. El Señor quiere hogares bendecidos, quiere hogares felices. No solamente quiere matrimonios fuertes, sino quiere familias bien establecidas. Y para esto es necesario que en primera, ustedes como padres, tanto usted hermano como usted hermana, sometan su vida a la palabra del Señor y realmente honren a Dios. Y es que a veces siento se enardece mi corazón cuando hablo de estos temas, hermanos, porque a veces no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y a veces sabemos del lado que cojeamos, pero aún así decimos, el Señor tiene paciencia. Hermanos, la venida de Cristo es pronto, muy pronto. Y necesitamos estar a cuentas con el Señor. Y necesitamos realmente estar buscando la llenura del Espíritu Santo, la renovación del Espíritu Santo en nuestra vida. Si usted como padre ha reconocido sus áreas débiles, fortalézcalas en Cristo. Si tú como hijo reconoces qué es lo que te hace falta, fortalécete en Cristo. Qué fácil sería dar, el Señor está trabajando en mí, sí, pero ¿y tú qué estás haciendo? La relación ética también con el Señor es de obligación mutua. El Señor obra en nosotros, pero nosotros también trabajamos. Pero nosotros también intercedemos. Amados hermanos, perdónenme que lo diga, pero si usted se ha preguntado por qué tanto sufrimiento por los hijos, a lo mejor hay que sentarnos un momento a preguntarnos, Señor, ¿de qué manera eduqué a mis hijos? ¿Fui incongruente en mis palabras, con mis acciones? ¿Acaso fui un mal ejemplo? ¿No supe educarlos? Porque fui un padre o una madre que aquí mis chicharrones truenan y como me educaron te educo. Nadie nace sabiendo, hermanos, pero qué sabios nos hace estas sagradas escrituras. Amemos la palabra de Dios. Tomémonos el tiempo de escudriñarla, de leerlo como familia, hermanos. Y hago mucho hincapié en esto, porque solo Dios hace al hombre feliz y no solamente es un coro, hermanos. Es una realidad de nuestra vida. Necesitamos someternos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Y vamos a dejar hasta aquí este tema, hermanos, y a orar. Si usted tiene hijos que andan lejos de los caminos del Señor, hable hoy con el Señor, pero no hable diciéndole, Señor, tú sabes por qué. Sino dígale, Señor, si hice mal, si yo he fallado, lo reconozco. Si fui incongruente, si fui un mal educador, si fui un mal padre, dame sabiduría, Señor, para buscar la oportunidad para testificar, no solo con el ejemplo, sino con las palabras, a mis hijos, de lo mucho que usted les ama. Hijos jóvenes, hermanos, a pesar de los padres que nos hayan tocado, no nos corresponde a nosotros juzgar, pero sí manifestar el amor de Cristo en nuestra vida. Y que Dios nos ayude, hermanos,
a ser buenos hijos. En lo personal, hermanos, crecer como familia no ha sido lo más fácil, en este ni en otro tiempo. Pero le agradezco al Señor que lo estamos haciendo. Que paso a paso el Señor nos va revelando en dónde debemos fortalecer nuestra oración, en dónde debemos fortalecer nuestra vida y las precauciones que debemos tomar. Agradezco al Señor tanto su misericordia, que hay algo, hermanos, de lo que estoy seguro, y es que no quiero dejar de crecer. Necesito tanto, tanto del Señor, porque solo Él puede transformar mi vida. Un día mi padre me dijo: no me juzgues, mejor aprende de mis errores y sé mejor que yo. En ese momento no lo entendía porque para mí se hacía muy fácil no cometer los errores. Pero ahora que el Señor me ha permitido vivir varios años independiente a ellos, me doy cuenta de lo difícil y lo duro que es la vida, hermanos. Joven, no te toca a ti juzgar a tus padres. No te toca a ti señalarlos. El Señor conoce todas las cosas. Ámalos, respétalos, hónralos, sea cual sea su situación o su comportamiento. Sométete a ellos si ellos están sometidos a Cristo. Pero si no, sométete a Cristo. Eso no quiere decir que si ellos no están sometidos, entonces me puedo ir al libertinaje. No. Hay alguien a quien someternos por encima de todas las cosas, y es a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si usted reconoce que ha herido a sus hijos, no deje pasar el tiempo. El tiempo no sana las heridas. El tiempo pudre la llaga. El tomar cartas sobre el asunto y buscar la dirección de Dios y accionar, hermanos, eso restaura heridas, porque la palabra de Dios es sabia. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude. Si hay heridas en nuestro corazón como hijos, que nos ayude a perdonar. Y si a ustedes como padres les ha hecho falta sabiduría, la palabra del Señor dice que si alguno está falto en sabiduría, pídasela a Dios, que Él dará a cada uno en abundancia. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque estás con nosotros, Señor, y nos guardas. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta en esta noche, Señor. Qué importante, Señor, no solo es que hayan matrimonios firmes, sino hogares firmes, Señor. Cuánto hemos añorado que la iglesia crezca, Señor, que la feligresía crezca. Pero lo triste es que crecen, se multiplican, y cuando pasan los años, Señor, se apartan de tu camino. Ayúdanos como hijos a respetar, amar, Señor, y perdonar si fuera necesario a nuestros padres. A vivir una vida, Señor, siempre en comunión contigo, pero también con ellos, no olvidándonos que son humanos y también necesitan, Señor, de nuestras oraciones. Que como hijos también tenemos, Señor, que cultivar lo que un día quisiéramos cosechar. Que les debemos respeto, Señor. Que les debemos cuidado y ayúdanos. Pero ayuda también a mis hermanos, Señor, que hoy ya son padres y que quizá en su momento no supieron dirigir a sus hijos, o que quizá hoy sus hijos, Señor, se encuentran apartados de tus caminos. Pues solo tú, Señor, puedes hacer la obra. Pero es necesario que nosotros reconozcamos, Señor, que a veces hemos errado, nos hemos equivocado, que hemos metido la pata, por así decirlo, Señor, a veces en la educación. Pero ayúdanos y transfórmanos con tu palabra. Muéstranos, Señor, la manera en que nosotros podemos retomar el buen testimonio, Señor, y buscar esa transformación de tu Espíritu Santo de manera, Señor, que aunque pasen los años, no dejemos de esforzarnos por alcanzar a aquellos a quienes tú nos has dado, Señor. Ayuda a mis hermanos.
Dale, Señor, la sensibilidad de tu Espíritu Santo, que sean capaces de reconocer que te necesitan, Señor. Te necesitan, y te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a que como hijos amemos y obedezcamos, y a que como padres también, Señor, respeten y sepan tener autoridad, Señor, dirigida por tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús. En ti creemos, Señor, y en ti confiamos que nos ayudarás. Pero no nos dejes, Señor, abandonarnos únicamente al que pasará. Tu palabra dice que tú eres quien pone el querer como el hacer. Y ayúdanos, Señor, a querer y hacer tu voluntad en nuestra vida todos los días. Que nos concedas de vida, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, como ustedes saben, el día de mañana, domingo, a las 11 de la mañana, tenemos nuestra escuela dominical. Y, hermanos, digo esto con profunda tristeza, que el domingo pasado solamente llegaron 3 hermanas al servicio. Y creo que se fueron muy bendecidas porque se llevaron una sorpresa que no esperaban seguramente. Pero más que la sorpresa, hermano, la bendición de tener la oportunidad de ir en casa. Y es aquí cuando yo de verdad que no entiendo que mucho tiempo, muchos de ustedes anhelaron que la casa de Dios se abriera y ahora que ya se abrió, nomás no llegan. Y quiero pensar que quizá porque iba a estar usted ocupado el lunes, no llegó a la casa de Dios. Pero, amado hermano, yo le invito y le exhorto en el amor del Señor a que se tome el tiempo para ir a la casa de Dios. Antes de que vengan los días en los cuales lleguen los ayes y nos lamentemos, amados hermanos. El Señor merece lo mejor de nuestro tiempo. Y no tenemos servicios aún entre semana, solamente domingos. Esfuércese, amado hermano. Esfuércese, amada hermana, sobre todo usted que es joven. El trabajo es bueno, pero no seamos afanosos. El Señor sabe de lo que tenemos necesidad y Él nos ayudará. Yo les invito, hermanos, a que asistan a la casa del Señor. Y a lo mejor y muchos de ustedes ni siquiera lo van a ver porque tampoco tienen la costumbre de conectarse a los servicios. Pero en mí no queda, hermanos, el hacerles saber nuestra responsabilidad como creyentes. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo tan maravilloso donde hemos alabado, glorificado tu nombre y también, Señor, donde hemos meditado en tu palabra. Si hemos hablado de nuestra relación entre padres e hijos, Señor, ¿cómo estará nuestra relación, hijos, a Padre Celestial? Seguramente, Señor, tu corazón se ha visto contristado por todo lo que has mirado en tu pueblo y en nosotros, Señor, hemos dejado mucho que desear. Pero ayúdanos a amarte, no de labios solamente, sino con todo nuestro corazón. El día de mañana, si tú nos dieres vida, Señor, estaremos conectados en nuestra escuela dominical, pero también, Señor, procuraremos asistir a la casa de Dios. Ahora que tenemos la oportunidad, pues el mañana solamente está en tus manos, Señor. Ayúdanos a amar tu casa, ayúdanos a amar, Señor, el servicio que podemos brindarte. Bendícenos, Señor. Guárdanos en todo momento. Y sé con cada uno de mis hermanos y hermanas que ha tenido a bien conectarse, Señor, en este día. Que ha disfrutado del consejo de tu palabra y que ahora, Señor, nos disponemos quizá a cenar, a descansar. Sé con cada uno de ellos, Señor, y bendícelos. Bendice a tu pueblo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy muchas gracias, Señor.
Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y si Dios nos lo permite, nos vemos el día de mañana en la casa del Señor. Que el Señor les bendiga.